En las últimas 24 horas, mediante los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl, se lograron identificar 52 exhalaciones acompañadas de vapores de agua, gases volcánicos y bajo contenido de ceniza. Las emisiones volcánicas se dispersan con dirección hacia el oeste. El semáforo de alerta volcánica permanece en amarillo fase 2. Sismogramas del Popocatépetl. Aquí tenemos el sismograma de Atlixco, Puebla, donde podemos ver bastantes registros pequeños, pero ya cuentan. Vemos un incremento en la actividad a partir de las 6 de la mañana. A las 11, vemos aquí en traza verde, a las 11:56 aproximadamente, vemos ahí un telesismo. Este corresponde al sismo de magnitud 4.7 en Ciudad Hidalgo, Chiapas. Es lo que estamos observando. Vemos algunos minutos de tremor aquí, vemos exhalación también. Y bueno, aparentemente así se ve más o menos. En lo que va de esta hoja nueva de Atlixco, Puebla, vemos ahí sobresaltante en traza roja el sismo que acabamos de tener hace un momento de magnitud 4.9, que inicialmente estaba en preliminar en 5.5, esto en la frontera de Chiapas con Guatemala. 4.9, Ciudad Hidalgo, Chiapas, a las 20 horas con 17 minutos es este registro. Un registro bastante largo con duración aproximadamente de 4 minutos. Aquí tenemos el PPIG del volcán Popocatépetl, que también nos muestra en esta parte inicia traza azul, continúa en la negra el sismo de magnitud 4.7 en Chiapas, Ciudad Hidalgo, Chiapas. Este otro en traza azul es el último que acabamos de ver, igualmente en Ciudad Hidalgo, Chiapas, magnitud 4.9. Pero también vemos algunas pulgas bastantes. Vemos actividad a las 19 horas con 15 minutos. Vemos ahí una actividad también importante. Todos estos pequeños registros. Y vemos bastantes pulgas también. Ciudad de México, el cual nos muestra el movimiento citadino a partir de las 5 de la mañana. Vemos aquí el reflejo de los dos sismos, muy pequeño este registro aquí, pero ambos son en Ciudad Hidalgo, Chiapas, 4.7 y 4.9, ¿ok? A las 00 horas con 39 minutos se reciben en nuestra unidad Puebla registros sísmicos. A las 00 con 41 minutos se activa Puebla evento detectado con valores en baja frecuencia de 6.0 micras por segundo y en full spectrum con un valor de 11.5 micras por segundo. Así que veamos este registro completo.
Puebla, evento detectado. A las 6 de la mañana con 23 minutos se activa alerta submarino con valores en baja frecuencia de 2.8 micras por segundo y en full spectrum con 85.4 micras por segundo. Veamos este registro. Puebla, evento detectado. A las 15 horas con 51 minutos se activa Puebla, evento detectado con valores en baja frecuencia de 9.3 micras por segundo y en full spectrum con un valor de 11.0 micras por segundo. Veamos este registro. Puebla, evento detectado. A las 16 horas con 42 minutos se activa Puebla, evento detectado con valores en baja frecuencia de 6.2 micras por segundo y en full spectrum con 8.3 micras por segundo. Vemos que en full spectrum los valores incrementan. Ahora tenemos 9.5 micras por segundo, sube a 14.1 micras por segundo, mientras tanto baja frecuencia se mantiene en 6.2 micras por segundo. Veamos este registro. Puebla, evento detectado. A las 18 horas con 18 minutos se activa Puebla, evento detectado con valores en baja frecuencia de 7.1 micras por segundo y en full spectrum con un valor de 12.8 micras por segundo. Veamos este registro. Puebla, evento detectado. A las 18 horas con 40 minutos nuevamente se activa Puebla, evento detectado con valores en baja frecuencia de 8.7 micras por segundo y en full spectrum vemos un valor de 13.4 micras por segundo. Veamos este registro. Puebla, evento detectado.
A las 19 horas con 28 minutos se escucha alerta Puebla, evento detectado con un valor en baja frecuencia de 5.5 micras por segundo y en full spectrum con un valor de 20.6 micras por segundo. Veámoslo. Puebla, evento detectado. A las 20 horas con 19 minutos se activa Puebla, evento detectado con un valor en baja frecuencia de 5.8 micras por segundo y en full spectrum con un valor de 13.0 micras por segundo. Al parecer es un registro sísmico importante. Vemos un incremento más en baja frecuencia y sube a 6.0 micras por segundo. Full Spectrum se mantiene. Nuevo registro 7.3 en baja frecuencia. Así que vamos a esperar el resultado del Servicio Sismológico Nacional. Por las características que vemos, puede ser un sismo en Chiapas o colindando también con Guatemala. Ya veremos en un momento más que salga el reporte del Servicio Sismológico Nacional. Ya tenemos aquí un incremento también en full spectrum a 24.6 micras por segundo. Y efectivamente el sismo que acabamos de ver, el registro corresponde a un sismo que está más recargado a lo que es Guatemala, pero también logró mover Chiapas. Así que en Chiapas quedó en 4.9 Ciudad Hidalgo, Chiapas, a las 20 horas con 17 minutos. Y así es como quedó registrado en el sismograma de Atlixco, Puebla, el sismo 4.9 en Ciudad Hidalgo, Chiapas, a las 20 horas con 17 minutos. Puebla, evento detectado. A las 21 horas con 32 minutos se activa Puebla, evento detectado con valores en baja frecuencia de 6.5 micras por segundo y en full spectrum con un valor de 9.6 micras por segundo. Veamos este registro. Sismos magnitud 4.0 a más en México. Sismo magnitud 4.4 en Matamoros, Tamaulipas, a las 6 de la mañana con 34 minutos. Sismo magnitud 4.2 en Ciudad Hidalgo, Chiapas, a las 9 de la mañana con 22 minutos. Sismo magnitud 4 en Ciudad Hidalgo, Chiapas, a las 9 de la mañana con 47 minutos. Sismo magnitud 4.7 en Ciudad Hidalgo, Chiapas, a las 11 de la mañana con 51 minutos.
Sismo magnitud 4.2 en Loreto, Baja California, a las 13 horas con 56 minutos. Sismo magnitud 4.9 en Ciudad Hidalgo, Chiapas, a las 20 horas con 17 minutos. El día de hoy en México y hasta las 20 horas con 17 minutos se han contabilizado 54 sismos, de los cuales 48 van entre las magnitudes de 2.9 a 3.9 y tenemos 6 sismos entre las magnitudes de 4.0 a 4.9. El número de sismos es el siguiente: Guerrero 9, Oaxaca 15, Chiapas 11, Veracruz 2, Baja California 5, Jalisco 3, Colima 1, Michoacán 3, Tabasco 1, Tamaulipas 1, Sonora 2 y Durango con un sismo más. Continuemos con la última parte de Platicando con un sismólogo, el doctor Diego Melgar Moctezuma. Corre video. Muchas gracias, Diego. José Emma pregunta, ¿qué nos puedes decir de la falla de Cocos? Me imagino que se refiere a la placa de Cocos. Y Javier Romo Hernández pregunta si la falla de San Andrés se va a reactivar nuevamente. La falla de Cocos, supongo, es la zona de subducción mexicana que va desde Jalisco hasta la frontera con Guatemala, en Chiapas. Y ahí es donde ocurren los sismos de magnitud 7, magnitud 8 que se sienten en el país. Y ese contacto entre la placa de Cocos y la placa de Norteamérica, ahí va a estar el resto de nuestras vidas. Entonces tenemos que aprender a vivir con los sismos, y se van a seguir produciendo sismos de magnitud 7 y magnitud 8 en nuestras vidas. En mi vida tengo 38 años, me quedan al menos, espero, unos 40 años de existencia. Van a haber muchos otros sismos de importancia en México. Por eso cosas como los códigos de construcción son importantes, porque no podemos evitar los sismos, pero sí podemos evitar que los edificios se colapsen durante un sismo. La falla de San Andrés no se va a reactivar porque sigue activa, nunca se desactivó, ha seguido produciendo sismos. El último sismo de gran importancia fue en 1906, magnitud 8, bueno, 7.8 en San Francisco, pero ha habido sismos de magnitudes 4, 5 y 6 desde 1906 hasta ahorita. Es como México, es una falla activa y sigue y seguirá produciendo sismos. En Estados Unidos se esperan sismos grandes de la falla de San Andrés, y por eso, igual que en México, los códigos de construcción en California están muy bien diseñados y son la principal forma de defenderse en contra de que haya gente que pierda la vida en un sismo. Muchas gracias, Diego. Manuel Antonio pregunta si, bueno, no sé si es pregunta o lo está afirmando, si hay pocos registros estadísticos de eventos de sismos. Hay muchos. Tenemos la sismología estadística, es un campo entero de la geofísica, y es un campo bastante maduro y que tiene mucho trabajo. Hay muchísimos, hay cientos de miles de registros. Aunque dije que solo tenemos registros sísmicos desde 1910 para acá, de 1990 hasta ahorita, que ya son 30 y tantos años, el planeta tiene miles y miles y miles de estaciones sismológicas produciendo datos de forma digital que se archivan y que son de libre acceso para cualquier persona en el mundo. Una de las cosas que tiene la sismología es que los datos son muy abiertos, no solo cosas como los epicentros y las magnitudes, sino los registros sísmicos, las formitas de onda. Cualquier persona casi puede encontrar formas de onda de casi cualquier sismo. Entonces, no sé, no es un número tan grande el número de registros sísmicos que existen en la red sísmica mundial, que ni siquiera me puedo imaginar el número, pero son millones y millones de registros sísmicos. Gracias. Gustavo Ortega preguntó si ondas sísmicas en la Ciudad de México tienen efecto rebote en las cadenas montañosas que rodean al Valle de México. Sí, esa es una pregunta.
La estructura del Valle de México es súper interesante. Entre las montañas muy grandes que hay alrededor del Valle de México y el antiguo lago de Texcoco, que dejó sedimentos, un paquete de sedimentos de cientos de metros de espesor muy blandos sobre las rocas volcánicas del valle, generan interacciones súper complicadas. Y de hecho eso es si uno es sismólogo y quiere trabajar en problemas en México, ese es un problema bien interesante, el modelado tridimensional de ondas en el Valle de México. Hay evidencia, yo recuerdo en el sismo de Puebla, el de 2017, que también fue en septiembre, ya lo sé, solo es coincidencia, pero hay un registro bien bonito en la estación del Popocatépetl, que está como a la altura, a la mitad del camino hacia la cima está la estación PPIG del Popo, y esa estación tiene movimientos más fuertes que estaciones muy cercanas a ella. Y una de las explicaciones es que en los picos montañosos las ondas rebotan adentro del pico montañoso y se amplifican. Esto durante muchos años se ha especulado que es cierto y hay soluciones matemáticas que muestran que es cierto, pero hay muy poquitos registros que lo prueben. Y yo creo que los registros que hay en el Popo son prueba fehaciente de que se da ese fenómeno, pero aún está es poco estudiado ese fenómeno. Pero sí, la respuesta es sí. La propagación de ondas dentro del Valle de México es súper complicada. Maggie Oliva pregunta si tienen relación los sismos de baja magnitud con epicentros en la Ciudad de México con alguna falla. Seguramente sí. No soy especialista en las fallas corticales del centro del país, pero existen y hay muchas. La más famosa es en Acambay, el famoso Graben de Acambay, que se encuentra, no recuerdo, a unos 100 kilómetros de la Ciudad de México. Donde hay epicentros hay fallas, donde hay sismos hay fallas. Las fallas y los sismos casi, aunque son palabras diferentes, significan lo mismo. No es posible que exista un sismo sin una falla. Si hay concentraciones de sismos, de epicentros, eso puede indicar una falla que no sabíamos que existía, que se encuentra a profundidad dentro de la corteza. Pero sí, en México, como en otras partes del mundo, no es solo la zona de subducción lo que se encuentra fuera de las costas, sino también lo que llamamos fallas corticales, fallas adentro del país, que también contribuyen al peligro sísmico. Y esto es también bien común en Indonesia, en Japón, en Alaska, en otras zonas de subducción. Hay fallas corticales que no producen sismos muy grandes. Nunca vas a ver un sismo de magnitud 8 en una de esas fallas corticales, pero puedes ver un sismo de magnitud 5 o 6 o 6,5, y como esas fallas están más cerca de las ciudades, también pueden generar sacudidas de importancia. Entonces es muy, muy importante tratar de entender esos sistemas también. Gracias. Lupis Hidalgo pregunta si es posible que la falla de Cocos o la de San Andrés dividan alguna parte del territorio. A escalas de tiempo humanos, no. Aunque los sismos, cuando uno piensa en ellos, son un fenómeno que libera muchísima energía, y es verdad, lo son. La energía que se libera durante un sismo es muchísimo más que la bomba nuclear más potente que haya producido jamás la humanidad. A pesar de ello, las cantidades de movimiento son bastante moderadas. Estamos hablando durante un sismo, los movimientos son metros. En casos muy extremos, decenas de metros, 20 metros, 30 metros, 40 metros, pero la mayoría de las veces son metros y a veces centímetros. Si uno pudiera vivir durante cientos de miles de años, sí veríamos, por ejemplo, Baja California. La razón por la cual existe el Golfo de Cortés es porque Baja California se separó del país. Hace unos 10 o 15 millones de años, Baja California y Sonora se tocaban, pero se han estado separando desde hace 10 o 15 millones de años. Si viviéramos otros 10 millones de años, sí veríamos que el territorio nacional cambiaría su configuración un poquito. Pero a escalas a las que vamos a vivir tú y yo, no, jamás vamos a ver ningún tipo de cambio perceptible. Benja Escamilla pregunta, ¿cuál es el origen de las placas tectónicas? Esa también es pregunta de investigación. Se va a sentir muy decepcionado tu público, Caridad, porque siempre parece que la mayoría de mis respuestas son no lo sé, y eso no es porque
sea yo un poco incompetente, es más bien porque las preguntas que me hacen son todas muy buenas y son las mismas preguntas que se hacen muchos investigadores hoy en día. ¿Cuándo empezó la tectónica de placas en el planeta? ¿Y por qué? ¿Y cómo fue ese momento donde comenzó la tectónica de placas? Es una pregunta de investigación bien activa. Difícil porque hay que utilizar rocas muy viejas para tratar de entenderlo y hay que utilizar modelos de computadora muy avanzados para tratar de simular el planeta entero, tratar de simular cómo era el planeta hace 4.000 millones de años para tratar de entender eso. Entonces no lo sé y es una cosa que no sabemos. Y sí, excelente pregunta. Y me gustaría mucho a mí saberlo. Hay veces que las preguntas que parecen más sencillas son las más difíciles. Así es. Mestri SJZ pregunta cómo se origina una falla. También es una pregunta muy similar a cómo se genera la tectónica de placas. La forma en la que hay que pensar el planeta, lo cual a mí me facilita pensar en el planeta, es que las placas tectónicas son como una costra que se encuentra sobre la superficie del planeta. Y recuerden que las placas flotan sobre el manto del planeta, pero el manto es a escalas de tiempo humanas, de nuevo al tiempo que vivimos ustedes y yo. El manto es rocoso, no es una cosa de roca derretida, pero a escalas de tiempo larguísimas el manto sí se comporta como un poco como un fluido. Entonces tenemos esta costra de placas tectónicas que flota sobre el manto y conforme chocan y se mueven, a veces se van a generar nuevas fracturas adentro de las placas. Es como una costra de caramelo. Imagínate si movieras 2 pedazos de caramelo, dependiendo de cómo los muevas y con qué velocidad y violencia los muevas, puedes fracturar el interior de una de esas costras y generar una nueva placa. Y eso es una nueva falla. Pero es un proceso lento que todavía no entendemos muy bien, tiene mucho que ver con de qué están hechas las rocas. También es una pregunta complicada que no tiene una respuesta muy buena. Judith Hernández pregunta si el movimiento del norte, ¿qué tanto influye en los sismos o en las placas? Supongo que sí, que se refiere al hecho de que el polo norte cambia de ubicación conforme pasan los años. Y esto también para mí cuando cursaba estudios de licenciatura en la facultad, fue para mí un gran descubrimiento que el polo norte se mueve y no está siempre en el mismo lugar. El polo norte geográfico del planeta, el centro del eje de rotación, se encuentra siempre en el mismo lugar. Pero el polo norte se mueve un poquito y de hecho se mueve de forma perceptible, en el sentido de que a escalas de años y décadas se mueve lo suficiente, de tal forma que los humanos tenemos que adaptarnos. Por ejemplo, si uno utiliza una brújula para navegar, tiene que declinarla de forma adecuada, porque a veces el polo norte está allá y dentro de 5 años el polo norte está un poquito, a unos grados, en una posición diferente. El polo norte se mueve porque el núcleo externo de la Tierra es líquido y es metal líquido. Y entonces hay como un mar turbulento de metal líquido en el núcleo externo de la Tierra. Y ese movimiento de ese océano de metal genera que el polo se mueva un poquito conforme pasan los años y las décadas. Esa conexión con la tectónica de placas también no está bien entendida. No hay evidencia de una conexión muy fuerte, es decir, que lo que sucede en el núcleo externo y el que se mueve el polo, no hay evidencia de que eso influya mucho en la tectónica de placas, pero la Tierra es un sistema y entonces es sensato pensar que alguna conexión habrá. Yo sospecho que si algún día encontramos que hay una conexión, vamos a hallar que es una conexión débil, pero quizás una conexión al fin. Pero hoy en día no lo sabemos y casi seguro que no es una variable muy, muy importante. Gracias. Javier Romo Hernández pregunta si existe una relación importante entre la velocidad de rotación de la Tierra en cortezas someras del planeta. La velocidad de rotación es más o menos fija, cambia muy poquito. Y quizás esta pregunta tenga sus raíces en que a veces después de los sismos muy, muy grandes, como el de Sumatra en el 2004 o en el de Japón del 2011, siempre salen las noticias que el día
se acortó o se alargó un poquito a consecuencia del sismo. Usualmente estamos hablando de microsegundos, cosas súper chiquitas. Entonces, en general, la velocidad de rotación del planeta es más o menos constante y no influye, la verdad, de forma importante en los sismos. Muchas gracias. Pues han estado interesantísimas las preguntas y desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo. Vamos a despedirnos con una última pregunta de Marijose Sánchez. Dice, ¿hay forma de que esa energía liberada se aproveche para la industria? Eso es cosa de novela de ciencia ficción. No hay forma, pero es una cantidad de energía brutal. Entonces, si uno se pone el sombrero de H.G. Wells o de Asimov o de Arthur C. Clarke y trata de imaginarse qué va a hacer la humanidad en 10,000 años, me gustaría pensar que ese tipo de energías habríamos desarrollado metodologías de ingeniería para capturar esa energía, porque la energía que se libera en sismo, nunca he hecho el cálculo, pero la energía que se libera en un sismo de magnitud 7, 8 es pero tan grande que seguramente es suficiente para todo el planeta para un buen rato. Entonces, estaría excelente. Y si quieres escribir una novela de ciencia ficción, sería una buena herramienta para tu narrativa. Exacto. Pues bueno, con esto terminamos la transmisión del día de hoy. Muchísimas gracias, Diego. Gracias a todos. Muchas gracias a todos por sus preguntas y comentarios. Las preguntas que quedaron sin contestar se responderán más tarde por escrito ahí en los comentarios de Facebook. Gracias por ver este video.